Odio número 5. Falta de calefacción. Esta cuestión no se puede abordar en absoluto. La ausencia de algunas opciones cálidas en un automóvil no tan caro no es tan crítica. Pero aún así decidí incluirlo en la lista de razones para odiarlo. Casi todos los que lo compraron en la configuración LT escriben sobre este inconveniente del Trailblazer. A algunas personas esto no les molesta mucho. No hay espejos calefactables en el paquete LT, es un problema en invierno. Mientras que otros se indignan seriamente. Espejos plegables eléctricamente, ajustables eléctricamente, pero sin calefacción, ¿es como en el mundo moderno? Calefacción solo en LTZ. Quería comprar los elementos del espejo, pero luego no lo hice. Por cierto, sí. La sustitución de los elementos de los espejos en el caso del Trailblazer se practicó de forma bastante activa. Es cierto que las reseñas con historias sobre la instalación de espejos con calefacción ya no son las más recientes. En su mayoría se escribieron hace más de 5 años. O esta calefacción ya está instalada en todos los coches, o el segundo y tercer propietario son menos caprichosos. Además de los espejos, hay otro error de cálculo en la configuración. Prepárate para la sencillez del interior, la ausencia de calefacción y espejos calefactables. Si es un LT, siempre hace frío en la cabina, se necesita mucho tiempo para calentar la cabina al máximo. Además, en verano, refresca durante mucho tiempo. Volveremos al calentamiento más tarde, pero notaremos la falta de calefacción en los asientos. El LT tampoco la tiene. Pero aquí el problema generalmente se resolvió de manera más simple, comprando capas calentadas que funcionan con el encendedor de cigarrillos. Si no se quemaban junto con el coche, se consideraban una buena salida a la situación. Amor almohadilla 5. Raro e inusual. No hace falta decir que no se ve muy a menudo un Trailblazer en la carretera. Por lo tanto comenzaré con una breve historia del propietario. Una vez, en una gasolinera estaba parado en la caja registradora y pagando el combustible diésel, un tipo se acerca y grita: ¿de quién es el chino? ¿Qué chino? Sí, hay uno azul en la quinta columna. Me di la vuelta y miré con desdén al tipo insolente de pies a cabeza. Así que nadie se ha atrevido a insultar a mi SHTV, Chevrolet Trailblazer, todavía. Me reí. Entonces el propietario del coche concluye: así que en la carretera estamos irreconocibles. No se me nublan los ojos, ni siquiera sé qué decir. Probablemente no estaría feliz si tuviera mi coche casi americano. Se confundió con uno chino, pero la psicología de algunos propietarios de Trailblazer a veces funciona en la otra dirección, y se alegran de que no sea así. Todos pueden entender qué tipo de automóvil es. El camino, en cualquier caso, no es anónimo. Prestan más atención que las marcas famosas. Es curioso que al mismo tiempo escriban a menudo que el coche es feo. Pero aquí interviene algo más. El deseo de ser diferente de los demás. Y con Trailblazer esto es posible. Odio almohadilla 4. Estufa. Al momento de escribir este artículo, pudimos encontrar solo 34 anuncios de venta de Trailblazer 2 en todo el país. Y de estos autos, solo 2 con motor V6 de gasolina. Todos los demás son diésel. Y eso estaría bien. Pero los coches diésel tienen un importante inconveniente. Son fríos. Los propietarios suelen escribir: la estufa no calienta nada. En invierno hace mucho frío en el coche. El segundo año compramos una manta para el motor, pero no calentaba. No hace calor en invierno cuando hay heladas severas. Es especialmente desagradable subirse a un coche frío. La calefacción previa al arranque, que no todo el mundo tiene, salva en parte la situación. Pero aquellos que gastaron dinero en ella pasan frío. Especialmente si era su primer coche diésel e intentaban calentar el interior estando parados. Es prácticamente inútil. Por supuesto, hace un poco más de calor, pero no tanto como nos gustaría. También hay problemas al conducir. Cuando conduces por la carretera, y hay de 5 a 6 personas en la cabina, y menos de 25 a 30 afuera, todas las ventanillas están completamente cerradas. Incluso el parabrisas arranca, y de forma algo extraña, primero en la esquina superior izquierda. Solo se salva cuando colocas el soplador de aire solo sobre el vidrio y luego se descongela. Recordemos que la mayoría de Trailblazer de alguna manera no son muy buenos para calentar todo, y resumamos: si vives en una región fría, es mejor buscar otro coche. Bueno, o tendrás que instalar algún tipo de huevasto que ahora, dependiendo del vendedor, puede costar 20.000 o 120. Y por 20, por supuesto, no será huevasto en sí, sino algún análogo con jeroglíficos. Agregaré que hay muy pocas quejas sobre la dificultad de arrancar un motor diésel en climas fríos. Sí,
A veces puedes escuchar gritos de desesperación de que a temperaturas inferiores a menos 25 grados es mejor subirse inmediatamente al tranvía. Pero estos gritos son raros. La mayoría de las veces se elogia la puesta en marcha en invierno. Lo principal es no repostar combustible diésel de verano y controlar el estado del equipo de combustible, y esto tampoco es barato ahora. Amoron 4. Consumo con motor diésel. Pero para lo que definitivamente sirve el diésel es para su consumo. Suelen hablar de ello así. El consumo en ciudad es de 11 a 12 litros, en carretera 8. Para nada glotón, en la carretera caben 8,5 litros de combustible diésel, en la ciudad, hasta 10 litros. En la ciudad, el consumo es de 10,8, es el máximo que tenía. En la autopista M4 Don, en Sochi en invierno, 8,0. A una velocidad de 110 km por hora. Vale la pena señalar que los propietarios de automóviles con transmisión manual y automática proporcionan datos de consumo similares. Y la difusión en las revisiones de los propietarios es mínima, aunque según la experiencia de preparar otros materiales en esta sección, a menudo ocurre lo contrario. Los propietarios de automóviles rocían saliva en todas direcciones, lo que demuestra que el autor de la reseña miente. Este no es el caso del Trailblazer, y nadie puede discutir los datos de consumo. El motor diésel es verdaderamente económico. Con los motores V6 de gasolina, la situación por supuesto es diferente. Este motor puede consumir 18 litros en ciudad, pero todo depende del estilo de conducción. Al mismo tiempo, prácticamente no hay quejas sobre el consumo de motores de gasolina, ya sea porque casi no existen coches de este tipo, o porque sus propietarios sabían lo que estaban comprando. Odio número 3. Interior de plástico. A la hora de elegir un coche, el principal competidor del Trailblazer suele denominarse Mitsubishi Pajero Sport. Esto es comprensible. Ambos coches tienen tracción total normal y chasis, por lo que son ideológicamente cercanos. Pero el nuevo Chevrolet resultó ser un poco más barato. Por alguna razón, los concesionarios estaban muy dispuestos a ofrecer descuentos, y nadie pensó que se trataba de algún tipo de automóvil caro con reclamos premium. No, el Trailblazer Diesel era simplemente un tractor moderno, más o menos cómodo y más barato que el Pajero Sport. Pero aún así, a mucha gente no le gusta mucho el plástico interior, parece muy barato y se raya fácilmente. Por eso, muchos escriben. El único inconveniente, en mi opinión, es el plástico duro en la cabina. El plástico también tiene una capa bastante débil en la guantera. El plástico es de calidad media, muy susceptible a sufrir daños, arañazos, abrasiones. Y uno de los propietarios lo expresó de esta manera. El plástico de la cabina raya. Chirriante, recordaré esta palabra, tal vez me resulte útil. En los coches nuevos, el plástico duro resultaba frustrante solo por su apariencia, pero a medida que envejece, desarrolla otro inconveniente. Plástico duro, grillos que no puedes encontrar. Si durante los primeros 5 años el plástico permaneció en silencio, con la edad en muchos automóviles comenzó a crujir. Y de hecho la búsqueda de grillos a veces se convertía en una actividad extremadamente apasionante. Podía resultar muy difícil entender qué comenzaba a crujir. Pero los chirridos en la cabina son más bien una excepción. La mayoría de las veces todo se limita a cuestiones estéticas, aunque incluso aquí uno de los propietarios señaló. El plástico de madera del interior no me molesta en absoluto, no quiero frotarme las mejillas contra él. Aquí está, no con las mejillas. Amor número 3. Tracción total según el esquema a tiempo parcial. De vez en cuando, las revisiones mencionan lamentar que el Trailblazer no tenga tracción total permanente con embrague. Dicen que un frente rígido es malo, siempre se conduce a más de 80 km por hora con tracción trasera, y en general, es una pena que en el siglo XXI no haya tracción total permanente con un embrague que distribuya el par entre los ejes. Bueno, ciudadanos, es incluso extraño leer esto. El Trailblazer se compró precisamente por el tiempo parcial. Si lo necesitabas, lo conectabas al frente, si no, lo apagabas. Y aquellos que sabían lo que estaban tomando están encantados con este viaje. Lo dicen así. A tiempo parcial, en mi opinión, es la mejor opción para un SUV, y no es necesario hablar de Super Select. Super Select es el nombre comercial del sistema de tracción total de Mitsubishi, según el autor. Nota y tracción total permanente, eso es demasiado para conducir. Sobre la estabilidad en carretera con tracción total, o solo con tracción trasera. Los sistemas de asistencia ABS y ESP de serie me bastan, y durante todo el tiempo de funcionamiento no me sirvieron de nada. Conduzco en tracción trasera casi el 90% del tiempo. Lo pongo en tracción total cuando hay nevadas o charcos infernales.
El resto del tiempo normal y sin problemas. Cabe señalar dos detalles. El primero es el funcionamiento muy adecuado de los asistentes electrónicos, principalmente el sistema de estabilización. Nadie se quejó de que el coche fuera sacudido, volteado o tirado a un lado de la carretera. Por el contrario, todo el mundo afirma que incluso con tracción trasera a alta velocidad, incluso en carreteras resbaladizas, el Trailblazer se maneja perfectamente. Lo usé principalmente con tracción trasera, no hubo problemas. AIESP, el trasero se comporta de manera muy predecible, si se comprende la diferencia, tracción delantera y no descuidar las leyes de la física. El segundo detalle es una muy buena capacidad de cross-country cuando la tracción total está activada. Cuando la tracción total está activada, irá a todas partes. A aquellos que no están satisfechos con el tiempo parcial, los propietarios del Trailblazer intentan explicarles que esta es la belleza del automóvil. Este es un verdadero SUV, y no un crossover con embrague. Pero esto no siempre funciona. Odio almohadilla 2, difícil de mantener. La baja prevalencia del automóvil tiene ventajas. Como se dijo anteriormente, puedes destacar entre la multitud, y serias desventajas. Y la principal desventaja es que pocas personas saben cómo reparar este coche. Y lo más importante, que, mientras GM estuviera presente en Rusia, incluso un problema de reparación complejo siempre podía resolverse. Incluso vendiendo un riñón, las reparaciones podían ser muy costosas. Ahora, por supuesto, se ha vuelto mucho más difícil. Por lo tanto, los propietarios experimentados admiten: llegué a la conclusión de que este es un automóvil raro que requiere cierta atención con el tiempo. En este caso, siempre debes tener el deseo de estudiar algo por ti mismo. Alguien incluso dice esto: si tienes manos, tienes un torno o acceso a un torno, y también tienes ganas, entonces tómalo. Muchos ven una salida a la situación estudiando foros y ayudando a clubes. Este enfoque simplifica significativamente las posibles reparaciones. El coche es raro, pero si buscas, hay repuestos y consumibles compatibles con una gran cantidad de otros equipos. Si lo repara usted mismo, los precios del servicio son razonables. Hay club, servicios donde conocen el auto y grupos en WhatsApp y Telegram. El coste de los repuestos originales a veces da miedo, pero hay un foro del club y chats donde los compañeros siempre vienen al rescate y sugieren un reemplazo para el original. En una palabra, a menudo es necesario recurrir a la experiencia de la inteligencia colectiva, especialmente si no se sabe qué se puede instalar en el Trailblazer del Isuzu D-Max y Chevrolet Colorado, y qué no. O puedes, pero con la ayuda de un martillo, una lima y palabras fuertes. Amor no. 2. Dinámica. No hay nada especial que explicar aquí. Los propietarios de todos los coches se alegran de su capacidad para acelerar bien. Con un V6, incluso según los datos del pasaporte, el SUV pasa de 9 segundos a 100, y con un motor diésel simplemente agrada con una buena tracción. El coche fluye con estrépito. Cuando le das gas explota, por supuesto, perfectamente. El diésel es juguetón, sin vómitos en el carril derecho, acelera con seguridad a bajas revoluciones y acelera decente después de 100 km por hora. A veces incluso escriben esto: a pesar de su masa, despega desde parado no peor que un coche deportivo. Me pregunto qué auto deportivo, Tagaz Aquila, o qué. Bueno, tal vez. Muchas personas están contentas con la oportunidad, no tanto de dejar el semáforo como de adelantar con seguridad en la carretera. Adelantar es fácil, la cabina está llena de cosas, pasajeros y no se siente ninguna carga. Y eso es algo bueno, porque los Trailblazers de 7 asientos se compraban a menudo para viajes familiares, y dado el excelente manejo en carretera del automóvil, y su fácil capacidad de adelantamiento, era una muy buena elección. Odio almohadilla 1. Disponibilidad de piezas. Este punto es un poco parecido a lo que hablábamos de la dificultad del mantenimiento, pero la diferencia entre ellos es significativa. Incluso aquellos propietarios que pueden revisar todo el vehículo con los ojos cerrados a menudo no pueden hacerlo debido a la falta de piezas de repuesto. Al mismo tiempo, la situación empeora cada vez más. Anteriormente escribieron esto: la mayor desventaja es la falta de repuestos, o más bien parece que están ahí, pero el precio no te sorprenderá para mejor. El original con la etiqueta GM rara vez se consigue en cualquier lugar, y aunque lo esté, el precio es sencillamente inadecuado para el segmento de presupuesto. Esta reseña fue escrita en marzo de 2018. Ya entonces había tensión con los repuestos originales. Permítanme recordarles que GM nos dejó en 2015. Ahora, por supuesto, todo está aún peor. A veces casi se trata de tragedias familiares. El coste de los repuestos me dejó asombrado.
¿Por qué compré un auto? Eso es todo lo que puedo decir. No le dije nada a mi esposa y no dormí durante un par de noches. No parece que se haya llegado a un divorcio, pero podría haber ocurrido. También escriben lo siguiente: si no fuera por el coste de los repuestos en la situación actual, probablemente no lo habría vendido. Se ha vuelto costoso brindar un servicio de calidad. Te aconsejo que lo pienses mucho antes de comprar. Por supuesto, puedes esforzarte y encontrar algo, aunque sea caro. Pero con la carrocería es aún peor. Me he metido en una zanja y no hay carrocería, ni parachoques, ni guardabarros, ni capó ni guardabarros. En una palabra, hay que recordar, recambios muy caros, todo se hace por encargo, es caro y lleva mucho tiempo. Amor número 1 en confiabilidad. Sorprendentemente, este coche es el más valorado por su fiabilidad. Incluso las citas aquí son todas aproximadamente iguales y un poco aburridas. La confiabilidad es excelente, solo mantenimiento con cambio de aceite y filtro. No se rompió nada importante. Un coche muy infravalorado, fiable, eso sí, tiene pequeñas llagas, pero ¿qué coche no las tiene? Todo estaría bien si no fuera por estas palabras. Hay pequeñas llagas. ¿De qué estamos hablando? Leemos en otra reseña. Cambiamos el embrague de rueda libre del generador. Y creo que cambiaré la polea tensora en 2 semanas. Pero es como si todos tuvieran una enfermedad. Es una característica de diseño. Y si sacamos algo de las averías inesperadas, entonces no existe tal cosa. De hecho, todos los coches diésel tienen 2 puntos débiles: el embrague de rueda libre del generador y el tensor de la correa de accesorios. El embrague se puede cambiar cada 50.000 kilómetros y el tensor, incluso con más frecuencia. Mucha gente los lleva en el maletero, junto con un cinturón, y algunos compran generadores para uso futuro. Lo principal es que debería estar a la venta en algún lugar por un precio razonable, y definitivamente surgirá la necesidad de cambiarlo. Otros problemas menores incluyen la oxidación de la puerta trasera. Curiosamente, este no es un problema generalizado. Para algunos se oxidó en un automóvil casi nuevo, mientras que otros aún no saben que se puede oxidar, y una tendencia al desgaste desigual de los neumáticos. Y si los concesionarios alguna vez volvieron a pintar la puerta trasera bajo garantía y sin cargo, entonces los propietarios experimentados de Trailblazer no gastan su propio dinero para instalar ángulos de convergencia y ajustar los cojinetes de las ruedas. En general, esta lista de las principales llagas puede considerarse agotada. Por supuesto, cualquier cosa puede fallar, pero todos los demás fallos no son de naturaleza sistémica. Es importante que, al conocer el generador y el tensor, los propietarios siempre dijeran que no hay nada más confiable que su automóvil, solo esté atento a estas 2 cosas. Y el Trailblazer siempre te llevará a casa. Lo principal es no golpearlo en ninguna parte, porque encontrar hardware ahora es muy difícil. Y caro. Sin embargo, casi todo lo que hay en el Trailblazer ahora es caro. Carme.pro catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en